Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a la sesión número 4 del módulo 2 de nuestro diplomado en tutoría tanatológica. Esta vez vamos a trabajar intervención tanatológica en la familia extendida en duelo. Ya hablamos la sesión anterior de la familia nuclear, ahora nos toca trabajar la familia con todos los miembros, esa familia extendida, también muy frecuente en nuestro país. Quizá el modelo familiar más frecuente es aquel en el que conviven prácticamente todos los integrantes. O sea, las familias en México no son de 4 o 5 personas, la mayoría de las familias son de 20, 25, 30, hasta 50 personas, y a veces se reúnen todas y evidentemente a todas se les afecta la pérdida de uno de sus miembros. El problema oculto que debe afrontar una familia por la muerte o enfermedad incurable de uno de sus miembros es la desorganización y depresión, que puede ser de todos o de uno de los integrantes sobrevivientes o de las personas sanas en esa familia. Por alguna extraña razón se cree que la familia extendida poco tiene que aportar, sin embargo es una de las más importantes fuentes de trastorno y también uno de los grandes aliados en la resolución del duelo, y por eso es que la estudiamos en nuestro diplomado. Fundamento. Para lo que nunca está preparada la pareja ni los hijos es para la muerte prematura o para la enfermedad incurable de cualquier miembro de la familia. Ninguna pareja espera tener un hijo con una enfermedad congénita. Ningún hijo espera que uno de sus padres muera o enferme, y tampoco ninguna madre o padre espera que sus hijos mueran o quedarse viudos. La muerte y la enfermedad son amenazas comunes a todas las personas en todas las circunstancias y situaciones. No hay métodos suficientes que puedan evitar estas pérdidas. Tal vez prevenir y cuidar. Sin embargo, en el momento en el que suceden, nuestro trabajo es hacer que la aceptación de tales realidades y el duelo con sus consecuencias sean lo más llevaderos posibles. En este trabajo está el apoyar en lo necesario para evitar mayores pérdidas y los lamentables resultados de la organización y las conductas destructivas o autodestructivas que vemos muy frecuentemente en nuestro país. ¿De qué manera reacciona la familia nuclear y extendida a la muerte prematura o enfermedad de uno de sus miembros? Es una pregunta necesaria en nuestro trabajo. En esta sesión no solamente hablaremos de la familia nuclear, sino también de las reacciones de los padres, o sea, los abuelos, los hijos, los hermanos, o los tíos, los cuñados, los sobrinos y otros parientes, es decir, de todo el grupo familiar extendido. De estos parientes que muchas veces, sin ser cercanos ni dependientes de ellos, del grupo primario, resulta que se ven afectados y son ellos los que a veces, sin darse cuenta, se desorganizan y desorganizan la forma de vivir del grupo primario. Parece que en muchos casos dichas personas, o sea los familiares, están imitando la tragedia de la familia nuclear o que están cuidando de que les pudiera pasar lo mismo, y por último parece que están demostrando que el grupo familiar no tuvo recursos para superar la muerte, pero ellos sí los tendrán. Lo mismo pasa con la enfermedad, es decir, algo como el tío que llega y dice yo hubiera hecho, y esa declaración de yo hubiera hecho es importantísima, aunque de momento pareciera ser solamente un dicho de nuestro tío, que siempre además es el más metiche de todos. Eso no debemos dejarlo al azar, y sí tiene ciertas implicaciones, y sí tenemos que aprender a trabajar sobre estas declaraciones que hacen los demás en cómo está afectando al grupo familiar. Para comprender un poco mejor las diferentes reacciones de los parientes, en primer lugar tenemos que clasificar a los miembros de la familia extendida en por lo menos 3 grandes grupos, que son los mayores, los de edad adulta y los menores. Tome en cuenta que, primero, es necesario saber que los abuelos y padres de ambos cónyuges, tíos de mayor edad, se verán sumamente afectados por separaciones, divorcios, viudez o enfermedad. Las personas mayores tienden a sentirse responsables
culpables e impedidos a actuar. Se enferman frecuentemente, cometen demasiados errores, se muestran altaneros como si todo el tiempo estuvieran regañando a los más jóvenes. Después tenemos a los parientes de edad adulta, aquellas personas miembros de la familia entre 30 y 50 años. Ellos tienden a participar en los asuntos legales, religiosos, para despedir al muerto o para hacer guardias en el hospital en los casos de enfermedad. Hacen lo necesario para enterarse de los diagnósticos y tratamientos. Tienden a aceptar inmediatamente la muerte del miembro de la familia. Después, muchos de ellos, lamentablemente, pero no tan real como la experiencia de miles, tienden a sacar provecho de la desgracia de ese grupo familiar. Este provecho generalmente es social y casi siempre es económico. Los parientes abusivos de edad adulta son de muy difícil manejo tanatológico, porque lo primero que hacen es precisamente interponerse entre la relación que va a llevar a cabo el profesional de tanatología con la familia, y casi siempre son esos tíos o esos sobrinos, esos hermanos lejanos, que salen con que el tanatólogo, la tanatóloga es un chantajeador, que es un brujo, o sea, en fin, cosas desagradables, todo con la intención de alejarle para que ellos puedan aprovecharse de las situaciones. El pariente abusivo lamentablemente existe en todas las familias, cercano o lejano, siempre está ahí, y sus intervenciones provocan muchos problemas de desorganización y conductas destructivas en el grupo nuclear. Después tenemos a los parientes que son menores, o sea, los niños y los jóvenes. Ellos preguntan y manifiestan todo tipo de situaciones. Ellos generalmente viven las situaciones antes de lo que las pueden expresar claramente. Es bien importante entender los roles y las funciones que juega cada uno de estas personas en el grupo familiar, tanto nuclear como en el extendido. A pesar de que muchas veces los menores preguntan y manifiestan síntomas de depresión y conductas destructivas, los adultos creen que sus síntomas tienen otros motivos o que no entenderán las circunstancias difíciles por las que atraviesa la familia. Otra reacción de los menores es aquella en la que se muestran sumamente antipáticos, ya que tienden a mezclar la burla, la alegría y culpa, una combinación que desarrolla rasgos antisociales y egocéntricos. Desarrollan cierta maldad dirigida a burlarse y a explotar a determinado tipo de personas. Es muy importante que aprendamos a identificar lo que los menores están expresando para obviamente integrarlos a la dinámica del trabajo que estamos llevando a cabo y poder evitar estos trastornos posteriores. Una vez que hemos establecido y hemos hecho hemos identificado perfectamente bien a los miembros de la familia en estos tres grupos, en segundo lugar tenemos que establecer el tipo de relación y comunicación entre la familia nuclear y los miembros de la familia extendida. Esta valoración la podemos hacer en tres: buena, regular y mala. Es importante saber que la primera, la relación de comunicación entre una familia, una buena comunicación familiar, es activa en cuanto a que todas las veces que tienen oportunidad de reunirse, lo hacen con toda serie de actividades divertidas, complejas y promotoras de enlaces, sobre todo afectivos. Es decir, la familia nuclear tiene muy buena relación con los miembros de la familia extendida, con todos los demás. Después tenemos la comunicación regular, que se refiere a que las familias de la misma familia se reúnen, pero por obligación, por tradición, por costumbre, pero sus pláticas e intereses son diferentes. Y aunque cordiales y bienvenidas todas las intervenciones, no se impregnan lo suficiente de creencias, gustos, preferencias o estilo de vida. A la relación regular se le puede catalogar como distante y desinteresada. O sea, en este grupo familiar extendido, cada una de las familias tiene su propia ideología y si nos reunimos es porque pues hay que hacerlo. Después tenemos la relación de comunicación
y mala comunicación y mala relación, que consiste en que las reuniones son discriminatorias, son chismosas y quejumbrosas. Se reúnen en secreto y normalmente para hacerse trampa en todo lo que se pueda. Las traiciones abundan, los vicios, los juegos azarosos con pérdidas reales. También los adultos prefieren evitar esa convivencia y deciden ser mejor de otra familia. En pocas palabras, la relación es mala, es conflictiva y es patológica, y de esas también hay muchas. Después tenemos que tomar en cuenta, ya que hemos establecido estos dos parámetros, el tercer lugar sería la edad de la familia. Es decir, si esta familia que está afectada recién empezaba o ya habían resuelto un sinnúmero de crisis. Esto lo vamos a ver generalmente por el tiempo que tiene la pareja fundante de esa familia en la relación activa y constante, tanto interna como externa. Después vamos a ver el acuerdo familiar, o sea, cuáles son sus límites, sus fronteras, qué tan claro es su código íntimo, cómo estaban distribuidas sus funciones y sus roles, y por último, su capacidad económica, es decir, de qué actividad obtenían sus ganancias, cómo y en qué gastaban su dinero, si se rentaban su casa, si la construían o si eran dueños, qué tipo de aficiones, costos, en fin, tenía la familia. Después, el número de acuerdos que había logrado la familia. O sea, hay que estimar todo aquello en que se entendían a la perfección. Después, su nivel de jerarquía dentro de la familia extendida. Es decir, si eran organizadores, espectadores, animadores, anfitriones, etc. También qué rango de influencia tenían sobre los demás, qué tan cercanos estaban al anciano líder o qué tan cerca de los niños. Después vamos a ver su trato espléndido o mezquino, su costumbre de vestir y de servir la mesa, su presentación, sus habilidades sociales como bailar y cantar, también su manera de dirigirse y reconocer a los menores. Finalmente, qué tanto se les admiraba, rechazaba o evitaba, o sea, su simpatía y antipatía para con la mayor parte del grupo familiar. Este tercer paso es propiamente un análisis bastante complejo de todo lo que la familia nuclear representaba en la familia extendida. Este análisis nos va a servir mucho porque de ahí es que podemos entender la relación y de valernos de esta familia extendida para ayudar al grupo nuclear o separar al grupo nuclear para protegerlo precisamente de su grupo familiar. Entonces esto no es opcional, tenemos que hacer esta investigación, este análisis de toda esta familia. Ya tenemos 3 pasos. El cuarto lugar, es de suma importancia que investigue las creencias, es decir, la ideología de la familia con base en sus historias, sus tragedias, sus éxitos, fracasos y reconciliaciones. Explore también sus vicios, las enfermedades, los actos delictivos, todo esto que muestra un aspecto importante para determinar el grado de riesgo de conductas destructivas. Reconozca a los héroes, a los villanos, los valores morales, los valores éticos, los valores sociales de ese grupo familiar. Y posteriormente, una de las cosas más difíciles en las entrevistas es considerar infidelidades, engaños, malos tratos y otros aspectos previos a la muerte o enfermedad. Sepa que esto es importantísimo porque en el transcurso del duelo son los más difíciles de tratar y en lugar de desaparecer se exacerban todo este tipo de conductas reprobables la mayoría de las veces socialmente y que van a estar ahí presentes como esperando nada más a salir. Entonces es bien importante hacer todo este análisis que es muy complejo pero sumamente necesario y después sumamente útil en el trabajo que vamos a realizar tanatológicamente. Intervención tanatológica con base en la relación familiar. Tenemos modelos de intervención, hay 2 que vamos a trabajar aquí que son muy buenos, hay más obviamente, pero que nosotros consideramos que estos 2 pueden ser un buen principio y tienen muy buenos resultados en la terapia familiar, sobre todo en nuestro país.
Hay modelos que han demostrado excelentes resultados, los que tenemos, les decía yo, más acreditados por experiencia, son el modelo llamado de terapia estructural, también conocido como modelo de Minuchin, que introduce orden en la complejidad de las interacciones familiares y permite analizarlas y darles un sentido. La terapia estructural centra su intervención en el contexto relacional, puesto que éste genera y explica el significado de los comportamientos, ya sean funcionales o disfuncionales. Dirige la intervención terapéutica no al individuo portador del síntoma, sino a la modificación de la estructura o marco relacional. En este enfoque, caracterizado más por el hacer que por el hablar, el terapeuta tiene una participación activa y directa. El objetivo de la intervención terapéutica estructural será modificar la actual organización estructural del sistema que está manteniendo el problema presentado por una reorganización del grupo considerando la pérdida. En el proceso terapéutico del modelo estructural se cuida especialmente el establecimiento de una relación de confianza que les permita una mayor receptividad con las intervenciones del terapeuta. Con este fin se ha incorporado recientemente en la terapia estructural una breve exploración del pasado con el fin de ayudar a la familia a comprender cómo han llegado a la actual visión de sí mismos. Por último, en la fase de reestructuración se interviene para modificar la estructura familiar, actuando principalmente sobre los límites, jerarquías y alianzas. Es decir, en este modelo se trata de modificar la estructura a partir de la pérdida y en lugar de hablar mucho es hacer mucho en el cambio o en la aceptación y la nueva forma en la que esta familia va a llevar su dinámica a partir de la pérdida, o sea, reorganizar a partir de la pérdida sin tanto el análisis de lo que ocasiona la pérdida. El otro modelo que también funciona mucho en México por cómo está compuesta nuestra sociedad es la terapia narrativa. En el modelo de terapia narrativa que surge en los años 80 pero que se desarrolla hasta después de los 90 y que ahora conocemos más la visión sistémica, entonces se basa en el rol del terapeuta que es menos colaborativo y menos jerárquico. Se trata la terapia de un proceso conversacional. Los terapeutas se interesan por la forma en que las personas construyen narraciones o historias sobre sus vidas y la identidad se concibe como una constructora a través de la interacción con los otros. Una de las principales estrategias del modelo narrativo es la externalización, que pone el problema fuera de la persona. Por ejemplo, decir la depresión en lugar de soy depresivo y explora la relación entre la persona y el problema. El terapeuta hace una investigación colaborativa con la persona o familia acerca de cómo el problema actúa, en qué aspectos de su vida y relaciones influye y también cómo la familia ha conseguido en ciertas ocasiones resistirse a la influencia del problema, qué cualidades, destrezas, creencias, relaciones, etcétera, son las que contribuyen a minimizar sus efectos. Esta exploración sirve para detectar los llamados acontecimientos extraordinarios a partir de los que se pueden ir construyendo narrativas adyacentes. El modelo narrativo tiene como finalidad que las personas desarrollen una visión propia de lo que está sucediendo en sus vidas y vayan, así como el nombre lo indica, creando una historia que al principio es alterna y posteriormente se va metiendo en la historia principal de la familia con la finalidad de sustituir creencias, trastornos preexistentes o existentes a partir de la pérdida por nuevas creencias y nuevos modos de solucionar las crisis que se van presentando en ese grupo. Entonces, la intervención terapéutica en la familia
tiene muchísima relación con la familia extendida, y de esta familia extendida tenemos que aprender muchas cosas, tenemos que analizarla muy bien para poder ayudar a la familia. Cabe aclarar que no nos vamos a meter en el grupo familiar extendido, es decir, no vamos a llevar una terapia tanatológica con una familia de 50 miembros todos al mismo tiempo. Hay que aclarar, la familia extendida, este análisis nos sirve para entender y ayudar a la familia nuclear, que finalmente es nuestro paciente. Conclusión: facilitar la intervención en grupo y de manera personal en cualquier miembro de la familia, tanto nuclear como extendida, es trabajo del profesional de tanatología, por lo que vale la pena citar algunos casos que, al no ser tratados a tiempo, muchas familias terminaron sin saber la causa preponderante de ello, también como personas trastornadas. Es bien importante que nosotros entendamos de dónde se genera el trastorno, y muchas veces, lamentablemente, se genera de las personas de las que menos nos imaginamos o de las que más nos imaginamos al principio, y esas personas son precisamente el grupo familiar extendido. Pues espero que este video sea de utilidad. Muchas gracias por la atención.